Horizonte Ciudadano. Muchas gracias por estar acá. Buenos días. ¿Qué tal, Paulina? Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos de Libertad y Desarrollo. También, Natalia, gracias por estar aquí. Hola, Patricia. Pedro Brown, coordinador del Comando Sebastián Sichel. Pedro, gracias también por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Joana Pérez, vicepresidenta y diputada de la ADC. Gracias también por estar aquí. Y Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática. Gracias por estar acá esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Escucharon, me imagino, parte ahí de la entrevista a la candidata Paula Narváez, analizando un poco lo que fue la irrupción ya oficial de Jasna Proboste. Y una de las preguntas que mencionábamos al inicio, ¿se demoró demasiado Jasna Proboste? Se lo preguntamos también a la diputada Pérez. Bueno, yo creo que es una buena noticia para Chile que hoy día Jasna Proboste se haya definido. La centroizquierda tiene una tremenda oportunidad hoy día de hacer un espacio participativo, democrático y definir la abanderada o el abanderado de unidad constituyente, que es lo que gran parte de la ciudadanía también esperaba. ¿Tuvimos problemas? Sí, lo tuvimos y eso no pudimos estar en la primaria legal, algo que la DC siempre se la ha jugado por estar en primarias, pero hoy día ya lo hemos oficializado, que estamos buscando el mecanismo, esperamos ya entre lunes y martes tener ese mecanismo y ya la fecha de una primaria o una consulta ciudadana participativa, dijimos democrática, y que, por cierto, yo espero, a mí me gusta mucho más que sea presencial, pero los partidos van a poder definir y creo que tenemos una gran oportunidad. Más allá del tiempo, ella lo único que no quería era que también, cierto, se inmiscuyera en una decisión que ella estaba haciendo un gran trabajo en el Senado, en los mínimos comunes, dio cuenta al país, y con eso ya se cierra un ciclo y hoy día ya podemos avanzar en nuestra candidatura desde la EFE. Paulina, ¿cómo ves la oficialización de la candidatura de Jasna Proboste? Y lo que mencionábamos, si finalmente esta demora pudo haber provocado algún tipo de daño, consecuencia o ir más atrás en la carrera presidencial. Bueno, yo creo que las cosas ya se han dado de una forma. Yo destacaría las palabras de nuestra candidata Paula Narváez recientemente, el espíritu de convocatoria, de unidad y también de hacer una campaña de ideas, no de enfrentamiento. Yo creo que hoy día Chile está cansado de las disputas. Esta candidatura de unidad constituyente deberíamos pasar del mecanismo, que ha sido la gran discusión, que yo creo que no le importa a nadie, a ver cómo las personas, la gente, puede manifestarse y escoger un proyecto de centro-izquierda. Hoy día ese espacio está. Hay gente, yo estuve con Paula recientemente en la región de Coquimbo, recorrimos toda la región, y la verdad es que las personas tienen intenciones de ser escuchadas, tienen interés de participar, y eso es la gracia de una convocatoria como la que se ha logrado ahora, de que a través de esta consulta ciudadana se establezca la candidatura de unidad constituyente, pero siempre con un ánimo constructivo y de aportar un proyecto al país. Dentro de las declaraciones que daba Sebastián Sichel en una entrevista, planteaba él que Jasna Proboste representa el viejo estatismo y una sociedad en conflicto. Profundizar un poco en esos temas, Pedro. Sí, es una muestra de lo que está pasando hoy día dentro de Unidad Constituyente. La verdad es que ha sido todo un proceso donde la democracia cristiana primero hizo una primaria interna, recordemos en enero de este mismo año, hace 7 meses atrás, una primaria donde salió electa Jimena Rincón, la terminaron bajando. No lograron ponerse de acuerdo para poder ir a una primaria. El fin de semana pasado tuvimos una primaria mayoritaria, participativa, de 2 sectores políticos que tienen candidatos validados por la ciudadanía. Y hoy día, a menos de 25 días de la inscripción de las candidaturas, vemos que siguen pensando desde la política de una manera que no fueron capaces, como dije antes, de ponerse de acuerdo, de entregar un mecanismo realmente ciudadano para la elección de los candidatos. Y a 25 días de la elección todavía no tienen un mecanismo de cómo elegir su candidato. Entonces, evidentemente que eso tiene mucho que ver con la forma antigua de hacer política, de una mirada que tiene que ver más con mirarse al ombligo desde la política y no de entregarle la decisión a los ciudadanos, a la gente que hoy día reclama por esa participación para elegir sus candidatos. Sí. A mí me parece que el estilo confrontacional de Sichel, eso sí es la antigua política, porque no se está centrando en los proyectos, sino que simplemente descalificar y caer en lo que él denomina la vieja política. ¿Es la manera de actuar de eso? Estamos poniendo hechos arriba de la mesa, yo creo que son evidentes, digamos. O sea, faltan 25 días para la inscripción de las candidaturas y todavía ni siquiera tienen una definición de cuál es el mecanismo. Insisto, o sea, hubo una primaria interna de la democracia cristiana, que 27.000 personas votaron.
la invalidaron completamente. El Partido Socialista participaba con el Frente Amplio, que dejaba votado a sus socios históricos, y ahora entonces recoge cañuelas, como se dice, y vuelve a buscar con ellos tratar de buscar un candidato único. Entonces, la verdad que todo eso confunde, y ojalá que lo resuelvan de la mejor manera posible, pero de la manera más democrática, ojalá con una primaria que ya no fue la primaria que establece la ley, que establece el CERVEL, y al igual que 4 años atrás, tampoco fueron capaces de ponerse de acuerdo para participar. Le pido antes, Natalia, si es que puede, pues, quiero saber si coincide con lo que plantea Pedro, y vamos inmediato con la... Sí, a ver, yo creo que todo el espacio y el tiempo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, desde que Unidad Constituyente tiene una indefinición de sus candidaturas, obviamente le juega en contra. O sea, aquí hay una pérdida de espacio político para Yasna Proboste, sin duda, para Paula Narváez también, porque han perdido protagonismo. La verdad es que haberse restado del proceso del domingo, que fue un proceso participativo, muy convocador, donde fue la primaria donde ha participado más personas en Chile desde que se creó el mecanismo, sin duda que le resta a Unidad Constituyente, que estuvo al borde de quedar en la irrelevancia. O sea, reflota, digamos, las candidaturas de Unidad Constituyente recién este viernes, cuando la senadora Proboste decide lanzar su candidatura con bastante retraso. Hoy día no conocemos el programa de gobierno de la senadora Proboste, no sabemos todavía si va a seguir en su calidad de presidenta del Senado. Y yo creo que ella, si es que quiere disputar un espacio del centro, hoy día la tiene muy difícil, la tiene compleja, porque efectivamente Sebastián Sichel es un candidato competitivo en el centro, Gabriel Boric para algunos también lo es. Entonces, a mí me parece que se le ha estrechado la posibilidad a Yasna Proboste, y hablo de Yasna Proboste porque, al parecer, todo indicaría, más allá de los apoyos que tiene el Partido Socialista, la candidata Narváez, lo que pasó ayer en el PPD, ¿no es cierto?, que también le dio un apoyo, pero con bastante libertad para apoyar también a Yasna Proboste. Me parece que al final es ella la que se va a configurar como la candidata de Unidad Constituyente, y creo que tiene un camino difícil, y este espacio que ha perdido políticamente me parece que va a ser difícil de recuperar. Esta es la opinión de la diputada Pérez, Sí. y ahí vamos con... Muy bien, bueno, Pedro dice y saca a colación a la ADC. Yo quiero decir que nosotros, más allá de la persona, lo que creemos es en proyectos políticos, ¿ya? Y no vamos contando historias por el camino de que... Y me reinvento, ¿cierto?, después de haber sido DC y haber pasado hoy día, porque representa un gobierno de lo que es Piñera, la continuidad de la clase política, la clase económica, eso es Sichel, ¿ya? Y nunca me voy a olvidar cómo Sichel, ¿cierto?, celebraba los 65.000 pesos que mezquinamente el gobierno quería dar. Yasna ha demostrado, Yasna Proboste, en el Senado, que triplicó ese apoyo a las familias en una pandemia. Y estaba haciendo un trabajo muy importante, así como lo hizo también Jimena Rincón, Carolina Gochi y todos nuestros parlamentarios en un momento difícil del país. Y por eso lo que quiero decir es que, más allá de la persona, lo importante es el proyecto político, y sin duda se ha demostrado que esto recién partió. Yo valoro mucho lo que se hizo en la primaria. A nosotros nos gustan mucho las primarias. Todos nuestros candidatos, los gobernadores que sacó la Democracia Cristiana, los ganamos en primaria, alcaldes. Creemos en ese espacio, sin duda. Pero creemos también que esto es un inicio. Y esta semana se ha demostrado que todavía queda mucho camino, y vamos a tomar ese camino en propuestas, en ideas, en un programa común, en una lista parlamentaria para hacer las grandes transformaciones, y por lo tanto no vamos a estar a los tiempos de la derecha. Tenemos un tiempo que es justamente en agosto, y ahí vamos a iniciar un camino que después también va a concluir sin duda en una segunda vuelta. Y por lo tanto tenemos tiempo suficiente. Giorgio Jackson estaba ahí con ganas de intervenir. Sí, a ver, observando un poco cómo las primeras movidas acá de algunas declaraciones, yo comenzaría diciendo que estamos en un momento político donde el país exige transformaciones, y ese es el contexto, ¿ya? Y por lo tanto todas las candidaturas, más allá de quién la encabeza, me imagino buscarán transmitir cómo es creíble aquello que quieren transmitir respecto a transformar nuestro país, respecto a las trayectorias que tienen, no solo en términos individuales, sino también en quienes respaldan esa idea o no de cambio. Y desde esa perspectiva, al menos la candidatura de la senadora Yasna Proboste, evidentemente es bueno que se conozca que la Democracia Cristiana va a tener una candidatura, ¿no?, que hasta ahora todavía estaba un poco en incertidumbre, no se sabía. Me imagino que el escenario ideal para Yasna Proboste era que en la primaria, además de que hubiese ido menos gente, que hubiese sido mejor para la candidatura de Yasna Proboste, el escenario ideal era que hubiese salido Jadwe por un lado, y por otro lado hubiese salido el candidato Lavín, ¿no? Porque de esa manera tenía un campo, al menos discursivo, al menos en términos de aproximación política, y eso sin duda, y es un escenario, yo creo, para todos evidente, que se estrecha ese campo. Y en ese sentido, a mí al menos
estos últimos 4 años en el Congreso, desde la oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Por supuesto que vamos a trabajar con toda la fuerza para que no se repita un gobierno de continuidad con otro Sebastián, con Sebastián Sichel. Entonces, desde esa perspectiva, para nosotros es bien importante mostrar nuestras propuestas. Creo que fueron validadas de manera importante con una votación súper contundente del Pacto Apruebo Dignidad. Y eso creo que es importante. 1 millón de votos por parte de Gabriel Boric, 700.000 votos por parte de Daniel Jadue, ambos los candidatos que más votos llevaron durante esta elección primaria, y por lo tanto la síntesis que podamos hacer para el momento político, que quiere decir de transformaciones a el modelo que se administró durante los últimos 30 años, en vez de algunos ajustes o quizás el tratar de tener caras nuevas, pero sin respaldados por los mismos poderes económicos de siempre para mantener las cosas, yo creo que va a ser lo que va a depender la elección de noviembre. Sí, una sola duda antes de seguir avanzando con el tema. No sé si escuchó lo que planteaba ahí Paula Narváez sobre la crítica que le hacía a Gabriel Boric en el momento en que se estaba llegando a este acuerdo para las primarias, y decía el candidato Boric no fue capaz de sostener el acuerdo, de que se pudiese mantener, y que eso era la principal diferencia que tenía con ella. ¿Qué le parece eso? A ver, es que las últimas 24 horas cuando se planteó, yo estuve bien cerca de esa toma de decisiones, la verdad, y en las últimas 24 horas había una invitación para que se pudiera hacer una primaria entre el PC, o más bien Chile Digno, Frente Amplio y también el Partido Socialista, y el Partido Socialista al final llegó con el PPD, y eso no estaba dentro de los cálculos, y en 24 horas me comprenderán acá todos mis colegas que es bien difícil generar un acuerdo político en una coalición completa, y la voluntad de Gabriel fue decir: hay que respetar y hay que privilegiar el acuerdo que tenemos en Apruebo Dignidad y no ponerlo en riesgo, porque es el puntal desde el cual conseguimos la mayoría o la mayor votación dentro de la oposición en la votación de constituyente, y es con la que nos proyectamos como gobierno. O sea, ahí está nuestro domicilio político desde el cual queremos abrir la invitación a independientes y, por supuesto, a toda la gente que quizás tiene experiencias políticas previas en otros lugares, pero se siente hoy día tremendamente convocado por la candidatura y el liderazgo de Gabriel Boric. Sí, para cerrar ese punto nada más que planteaba la propia candidata en la entrevista, ¿fue ese el error, llegar con el PPD? Yo creo que también estuve bastante cerca del tema y faltó el liderazgo de Boric. Faltó que impusiera el compromiso que él había manifestado, primó la voluntad de la presidenta de su partido, y creo que eso, más allá de con quién iba el Partido Socialista, la candidata es la candidata del Partido Socialista, del Partido Liberal, de Nuevo Trato y del PPD. Por lo tanto, eso había que respetarlo, porque tampoco nosotros pusimos objeciones por las distintas opciones que acompañaban a Boric. Entonces, y quería decir una cosa bien breve respecto a todo esto, que se angosta el camino, yo quisiera que todos los demócratas, y particularmente la centroizquierda, estuviéramos hablando de abrir las grandes alamedas de que habló el presidente Allende, y no de que se nos estrecha el camino. Nosotros tenemos un espacio como socialismo democrático, como centro, que podemos y debemos defender. Sí, pero ahí hay ciertos matices, porque yo escuchaba a Johanna decir que Sebastián Sichel había sido demócrata cristiano y hoy día estaba en la derecha, pero es que la verdad es que también otra mirada es decir, bueno, ¿quién fue el que se movió realmente? Porque hoy día, cuando uno ve por lo menos el actuar político de la democracia cristiana, por ejemplo en el Congreso, o cuando uno ve al colectivo socialista en la Convención Constitucional, ¿quién se movió en realidad? Más bien lo que da a entender quienes están hoy día en política activa en la democracia cristiana, en el Partido Socialista, es que ellos se han movido más bien hacia la izquierda más radical, hacia la izquierda más extrema. Hoy día el colectivo socialista hace alianzas en la Convención Constitucional con el Frente Amplio. Estuvieron a punto de ir juntos a unas primarias. Hoy día la senadora Proboste es una demócrata cristiana, pero que ha presentado y patrocinado proyectos que yo creo que a las bases de la democracia cristiana también le deben doler la guata. O sea, cuando uno ve proyectos, por ejemplo, de indultar a los presos de la revuelta, cuando uno ve proyectos para nacionalizar el sistema de pensiones, la misma ley Mordaza es un proyecto que ella firmó como autora. Entonces, yo me pregunto, ¿quién es el que se movió? ¿Dónde está el eje hoy día? Cuando hablamos de una centroizquierda, ¿qué es eso hoy? ¿Qué es lo que representa? Por eso es que yo creo que es interesante conocer el programa de gobierno de la senadora Proboste, qué es lo que va a plantear. Porque hoy día para mí es poco distinguible la izquierda que está activa en política, no hablo de personas que son militantes y que no están en política, ¿dónde está verdaderamente su domicilio? ¿Está en el centro de la izquierda o está movido y está corrido más hacia la izquierda radical? ¿Cuánto se ha movido ese domicilio? Bueno, primero señalar que
Es importante lo que pasó el domingo pasado, pero hay que ser claro, votó menos del 50% de la población y por lo tanto hay un tremendo espacio que vota ya, un tremendo espacio para la sido las primarias centroizquierda. más votadas desde... Sí, pero del 2013 la verdad es que tampoco es tanto. Créame que hemos seguido mucho el sistema, hemos conversado sobre el tema de la votación, la participación, el voto voluntario. O sea, hemos hecho un análisis bastante desde el Parlamento, de los partidos, importante, y esto es sin duda importante, pero falta una buena parte, más de 3 millones y tanto de personas que votan, y que pudieran ser muchos más. Pero por eso yo digo, hay espacio aquí. Ahora, la Democracia Cristiana es un partido súper diverso, pero siempre ha puesto al centro la persona en el centro de su actor político. Y hoy día, sin duda, que se necesitan transformaciones, por eso que estamos en un proceso constituyente, porque además, ¿cierto?, tenemos un sistema neoliberal que muchos quieren profundizar, como Sebastián Sichel, mantener. Nosotros queremos hacer profundizar, sin duda, los cambios. Y esos cambios están caminando en un proceso constituyente, algunos lo hemos podido hacer junto a una oposición amplia en el Congreso, y por tanto, más allá de la caricatura que se quiere hacer de la DC, yo, la verdad es que me parece insólito que otros partidos hablen tanto de la DC, que se sientan tan llamados a hablar hoy día, con fotos inclusive de nuestras personalidades, queriendo utilizarlas como lo hemos visto en otras campañas, pero la verdad es que esa es parte de nuestra historia. Nosotros miramos el futuro y tenemos propuestas país para hacer en materias, momentos difíciles que Chile va a necesitar para la reactivación económica, para las transformaciones en materias sociales, y estamos convencidos en eso. La verdad es que tenemos muchas también generaciones nuevas que van a entrar a la cancha hoy día, y por lo tanto no me voy a quedar en las caricaturas que creo que le hacen mal a la política, y lo vimos también. Mucha gente fue a votar también en la anterior por miedos que se estereotiparon, ¿cierto?, del Partido Comunista. Mucha gente dice, mira, probablemente es muy buena la participación, pero también puede estar bastante inflada por los miedos que se generaron también en un ambiente político. Quiero recoger ese punto, pero antes quiero darle la palabra a Pedro Brown, que estaba hace rato ahí, que quería intervenir, solo porque es interpelado varias veces ahí su candidato, desde que se plantea que quiere profundizar el sistema neoliberal, y también lo que planteaba la candidata Paula Narváez, de que es el candidato de continuidad de Sebastián Piñera. A ver, primero, las elecciones no se tratan del pasado, se tratan del futuro. Eso es evidente, es así. Y por lo tanto, sostener cuál es la posición política de alguien respecto a lo que pasó en la historia, creo que es incorrecto. O sea, ¿dónde la democracia esté? Como dice Natalia, yo creo que es bien cierto, digamos, que necesitamos conocer el programa de Jasna Proboste para saber qué va a plantearle al país. No lo conocemos. Por eso yo digo que los tiempos corren y es complejo lo que está pasando. Dijo Giovanna, no vamos a estar a los tiempos de la derecha. No son los tiempos de la derecha, son los tiempos del cronograma electoral. Había unas primarias fijadas que todos conocíamos cuando eran, digamos. Por lo tanto, nosotros no fijamos los tiempos, los fija un cronograma electoral que es conocido por todos. Y tratar de ningunear la votación del domingo me parece que ya es un exceso. Decir que tampoco fue tanto. ¿Cómo no fue tanto? Es la votación más grande que ha habido en primaria, fue un proceso sumamente participativo. Todos los analistas y los partidos políticos que no participaron auguraron que iba a ser una participación muy baja. Hablaban de 300.000 a 500.000 personas en la primaria de Chile Vamos, fue 1.400.000 personas, que es una votación súper importante, incluso más alta que la que obtuvo Chile Vamos en la Convención Constitucional. Y se trata de una elección primaria, que evidentemente no va toda la gente a votar. Pero sí es un mecanismo democrático donde se elige de manera participativa y transparente al representante de un sector. Entonces yo creo que tratar de ningunear eso me parece que es un exceso. Y yo creo que es súper importante aquí que conozcamos los programas. Nosotros sabemos cuál es el programa de Sebastián Sichel, sabemos cuál es el programa de los candidatos que participaron en la elección de Chile Vamos y que van a poder complementarse. Conocemos cuáles son los programas del Partido Comunista, del Frente Amplio, que compitieron en Apruebo Dignidad. Y por lo tanto la ciudadanía votó de manera informada, conociendo un proyecto político para el futuro, no mirando hacia atrás, sino que mirando hacia adelante. Y eso creo que es muy importante conocerlo por parte de los candidatos que van a participar en esta elección que no sabemos cómo va a ser, desde la exconcertación. Yo creo que eso es súper importante, porque hoy día no conocemos el programa de Jasna Proboste, y lo que sí tratamos de conocer cuál es el mecanismo para ponerse de acuerdo. Y ojo, no ninguneé en la participación, perdón. ¿Ya? Solo dije que falta un 50% del promedio de 6 millones de que votan. Es una primaria sin duda, pero hay 3 millones de personas que no fueron a votar. No fueron a votar, no tenían opción ahí. Solo el punto donde planteaban si acaso es la continuidad o no del presidente Sebastián Piñera.
No, pues los gobiernos no son de continuidad, los gobiernos, insisto, son de propuestas de futuro y aquí hay reformas en paz, de manera moderada, enfocado en un centro político que hoy día está absolutamente huérfano. Yo creo que esa es la mirada y ha estado súper claro. Yo creo que la ciudadanía lo conoce, ha conocido en los debates, hay un programa que está por delante y eso es lo que nosotros estamos planteando, transformaciones importantes que Chile necesita, pero bien hechas, en paz, con moderación, y eso es lo que nosotros ¿Han estamos habido igual planteando. conversaciones con el presidente Sebastián Piñera, reuniones en La Moneda? No han habido ninguna conversación. Ningún tipo de acercamiento, de conversación post-primaria. El gobierno tiene que hacer su trabajo, que es gobernar, y los partidos políticos, la candidatura de Sebastián El Sichel y gobierno los hizo su independientes. trabajo instalando al candidato Sichel. No, eso no es claro, verdad. está claro Eso- es quiénes que eso- estaban detrás de es él que y eso- qué es lo que él eso- representa y por qué el eso- empresariado lo apoya. Pero es que eso es absolutamente... Porque él no quiere los cambios, va a ser la resistencia. Ese es un eslogan que repiten. No es un eslogan. Lo repiten, lo repiten, Y lo nosotros, repiten. como no es centro absolutamente- izquierda, no tenemos que dar pruebas de blancura acerca de la democracia. Fuimos los primeros que fuimos a primarias voluntarias antes de que existiera legalmente. Así que no tenemos que estar dando pruebas de apego a la democracia como la de Diputado Jackson. Yo, si fuera, No entendí ese... yo si fuera asesor de... Si no estuviera metido en política y fuese asesor de la campaña de Sichel, le habría puesto en un papelito para todas las entrevistas de todas sus vocerías algo sobre el futuro y no sobre el pasado, y es obvio, porque no quieren hablar del pasado. Pero la gente, las emociones, las convicciones que se forman es a través de experiencias lamentablemente traumáticas. Y eso ocurre siempre en el pasado. En el pasado se constituyen los traumas. Y desde ahí hablan. Y los últimos 2 años para Chile han sido traumáticos. Han sido traumáticos en cuanto a la violación de derechos humanos, de las cuales este gobierno perpetró a las manifestaciones. Ha sido traumático por el pésimo manejo de la pandemia y porque se dejó votar a la ciudadanía cuando más lo necesitó. ¿Ya? Y ese es el pasado reciente que tenemos, sin mencionar el pasado más largo, del cual también se puede discutir y desde el cual las personas que están en la casa también se forman una convicción y van creando cultura política para mirar al futuro. Entonces, yo también le diría y le recomendaría a todas las candidaturas, que en este caso la de Sichel, oye, digamos que esto se trata del futuro y no del pasado, pero todos sabemos acá, todos sabemos y todas, que eso es mentira. Y que de eso no se tratan las campañas se tratan de un recorrido y se tratan de una trayectoria también. Obviamente proyectada hacia el futuro, pero nadie se va a comprar nunca que esto se trata del futuro exclusivamente y no del pasado. Y obviamente el pasado de Sebastián Sichel es un pasado que quizás él no quiere hablar mucho, a pesar de su historia personal, de la que todos sabemos que se habló mucho, sino del pasado más reciente, porque fue básicamente un operador político durante mucho tiempo. Fue subdirector nacional del INJUB, subdirector del Senatur, asesor del Ministerio de Economía, fue candidato a la presidencia de la JDC, fue candidato a diputado 3 veces, también estuvo en la Corfa, en Banco Estado, en Ministerio. O sea, ha sido un operador del Estado durante mucho tiempo y de los partidos políticos. Una cosa es que no haya tenido un domicilio y se cambie según hacia dónde sopla el viento, pero él ha sido, o sea, cuando se trata de decir que es alguien nuevo, la verdad es que ha venido hace más de 20 años operando en el Estado y en los partidos políticos. Por lo tanto, yo creo que ahí esa carta de tratar de no jugar al pasado para no saber qué es lo que se ha hecho es también, además del programa, una necesidad que se transparente y se discuta. ¿Ya? ¿Dónde está la confiabilidad de alguien para representar al país? Y decir que no era la candidatura de la Roulette, de Chadwick y de Piñera, la verdad es que también a quienes conocemos un poco del entorno político, tratar de faltarnos un poco el respeto a la mínima inteligencia que tenemos que tener para analizar el escenario político que viene. No digo que sea algo malo per se. Sebastián Piñera tiene todo el derecho como presidente de decir quién quiero yo que tenga mi legado, quién quiero yo, o sea, la Roulette, que siga mi continuidad. Chadwick, que está destituido por violación a los derechos humanos desde el Congreso, también yo quiero tener mi candidato. Y le pusieron las fichas en Sichel y ganaron. Ganaron una elección súper participativa, pero ahí a negarlo me parece que es como el cuento de Judas. Varios conceptos ahí, que Natalia estaba levantando la mano hace rato para escuchar a Natalia, Sí, y luego Pedro, que yo sé que varias quiere ir cosas, porque responder. hay cuestiones que se instalan en el relato que me parece que no se sustentan en la evidencia. O sea, primero decir que este gobierno lo ha hecho pésimo en la pandemia cuando acabamos de conocer el resultado de Ipsos, donde es el gobierno más reconocido a nivel latinoamericano, con el mejor manejo de la pandemia. 45.000 muertes. Con una alta... Natalia. Sí, pero, Giorgio, la cantidad de muertos y de baja vacunación que hay en otros países de Latinoamérica, o sea, yo creo que Chile, y en esto creo que es mezquino La no vacunación la reconocer- concedo, pero no se demoraron. reconocer el manejo que ha hecho el gobierno de la pandemia. Eso en primer lugar. Yo creo que en eso tenemos que hablar con la evidencia y la verdad es que compararnos con cualquier otro país de Latinoamérica, Chile es un lujo. Y lo tenemos que reconocer y sentirnos orgullosos de lo que se ha hecho en la pandemia. Por supuesto que se lamentan todos los fallecimientos, pero sin duda, y eso no debiera ser parte de ningún sector político. Pero no podemos negar que Chile lo ha hecho bien. Somos el país que yo lo tiene más niego. del 60% de la Chile, población pero no vacunada con al menos una dosis. Después, en segundo lugar, a mí me parece que cuando se relata la historia de Sebastián Sichel hacia atrás, a mí lo que me habla es una persona que tiene una vocación pública muy fuerte.
O sea, él ha ejercido diversos cargos que por lo menos a uno le hablan de experiencia en el sector público, que conoce el terreno que está pisando, no es un desconocido para la política. Entonces, esa trayectoria a mí más bien me enriquece la figura de Sebastián Sichel que me la enloda. Por lo demás, todos acá, los candidatos que están acá, todos tienen una tremenda trayectoria en el sector público. No les conozco su trayectoria en el sector privado. Yorio Jackson saltó de la movilización al Parlamento. Por un tema y de está en edad. el Parlamento y ha sido diputado desde que salió electo. Así tal Lo cual. mismo Yasna Proboste, lo mismo Paula Narváez. O sea, son personas con trayectoria política. ¿Qué duda cabe si están en política? Pero de una ¿Cuál es el línea. vicio de eso? No, Ninguno. pero decir que es nuevo Ninguno. es algo distinto. No, lo que Sebastián es renovación. Lo mismo que Gabriel. Gabriel tampoco es nuevo. No, pero y no fue validado necesariamente democráticamente cada vez que fue ideas electo. nuevas. No fue es puesto como operador renovación en los político. liderazgos políticos, porque Hoy no día eran se- parte del mapa de los liderazgos políticos, y eso lo tenemos todos claro. O sea, hasta el domingo pasado, las encuestas por lo menos daban por ganadores, ¿no es cierto?, a los liderazgos tradicionales. Y lo que mostró la elección es que hay recambio en los liderazgos. Y después cuando se dice es que hay que acabar con el neoliberalismo, a mí igual me impresiona mucho esa frase. Porque ¿qué es lo que es eso? Definamos con qué quieren terminar, porque eso tampoco lo dicen. Si Con el el Estado neoliberalismo es, subsidiario, yo te estoy con diciendo, el si el abuso de neoliberalismo las es ISAPRES, responsabilidad fiscal, es dar más poder a los ciudadanos. No. Si el neoliberalismo es priorizar la libertad de las personas, poner a la persona en el centro, yo no sé cómo se puede renegar de eso. La Concertación hizo gobiernos estupendos, basados en ese sistema, y lo administraron y lo hicieron bien. Yo creo que es un error constante y sonante de esa izquierda de centro querer renegar y plegarse siempre a una izquierda más radical. ¿Por qué? ¿Por qué renegar de ese pasado exitoso? ¿Por qué más bien enfrentar los desafíos con ideas frescas, con ideas nuevas? Obviamente tenemos nuevos desafíos. La pandemia pone varios por de pronto, ¿no? El empleo femenino, Sí. la escuela, la educación, el Hay trabajo. ¿Dónde están las ideas nuevas de eso? ¿Cómo vamos a enfrentar, por ejemplo, los desafíos laborales? Diputada, Sí. para luego dar la palabra a Pedro. Mira, yo creo que nosotros tenemos que pasar de la crítica, pero uno no puede decir que hoy día un independiente y no tiene historia. Ya es como que yo dijera de Pedro que ha estado en Evópolis, RN, Amplitud. O sea, la verdad es que uno dice, bueno, hoy día se visten de independientes porque también la ciudadanía está pidiendo también diversidad, y yo lo puedo entender. Pero de ahí decir que es de una línea, no es lo mismo servir a un gobierno de la ex Concertación o nueva mayoría a uno de derecha. Con todos los temas que yo tengo muchas diferencias, con mucho respeto, pero creo que si se ha logrado algo, y se demostró también en la cuenta pública, ha sido porque ha tenido una oposición que ha tenido que hacerles ver la magnitud del problema, los problemas que ha pasado la gente, los problemas que pasaron los empresarios, las pymes, los emprendedores, que lamentablemente con el manejo de esta pandemia no pudieron funcionar, no se les dejó trabajar. Pero las ¿Eh? mismas Y pymes que sufrieron con la violencia de entonces octubre y que la senadora Proboste está indultando. en la familia, ¿cierto? Las familias no tenían apoyo. Y Santiago no es Chile. Y por lo tanto, en sectores rurales que yo represento, ya no tenían apoyo y no les llegaba por la hiperfocalización de este gobierno. Eso es sabido y está en los datos también, porque como les interesan los datos, les invito a conocer los datos de la pobreza dura que existe en Arauco, Araucanía. Bueno, muy bien. Dicho eso, yo sin duda creo que hay mucho que avanzar hacia futuro. Y ustedes quieren conocer las propuestas de Yasna Proboste, de los candidatos de Unidad Constituyente, y sin duda van a estar, y los vamos a invitar a ser parte de esto, quizás no financiado por el propio Estado como es en primaria legal, que yo reconozco y valoro, pero el esfuerzo que vamos a hacer en terreno va a ser muy significativo en estos 20, 25 días, y creo que la ciudadanía está esperando. Cuando yo estoy en terreno, la gente me dice y valora lo que hizo Yasna Proboste en materia, ¿cierto?, legislativa, en materia de los profesores, de educación, más allá de lo que se le quiere achacar, ¿cierto?, de mala manera por todas las extremas, ¿cierto?, a su candidatura en materia de educación. Hoy día se ha aclarado eso Solo y hay punto. propuestas, y sin duda vamos a tener propuestas en el modelo de desarrollo económico, en materia de previsión social, en la economía, en materia de derechos humanos. ¿Debe dejar el cargo Yasna Proboste como presidente del Senado? La verdad es que eso no depende de la derecha, que se ha asustado mucho y lo ha dicho desde el ministro del Pero en su Interior hacia opinión. abajo. Yo creo que ella tiene que conversarlo, y lo ha dicho, lo va a conversar este martes con la oposición, que es quien le da la mayoría para representarles ahí, y porque es un poder del Estado y, por cierto, también es autónomo. Pedro Bravo. Sí, yo lo primero que encuentro que es maravilloso cuando hablan de la candidatura de los empresarios y del dinero, etcétera,
cuando desde la exconcertación tenemos partidos políticos como la Democracia Cristiana, que tiene casi 6.000 millones de pesos de patrimonio, o 10.000 millones de pesos el Partido Socialista. O sea, quienes manejan recursos económicos grandes son ellos los manejados siempre. Eso se maneja de acuerdo a la ley de partidos políticos, pero Pedro, ese es el patrimonio versus... Esa no pero es déjame plata, terminar, no es déjame plata de los terminar. empresarios, perdóname. No, pero es plata de todos los chilenos que viene de los impuestos. No es plata de todos los chilenos. ¿Cómo no va a ser de Es todos los plata chilenos? ¿De del dónde apareció? patrimonio que la Hay mucha dictadura gente le que ha donado por lo Pero largo de los parece- años. a los partidos, Ok, pero que se déjame tienen terminar. más propiedad y la Déjame plata terminar. están ahí. A ver, No, y ahí le doy- no es que podemos le aguantar incomoda- mentiras. es que le incomoda- Es muy le- distinto. Los Eso empresarios es súper financiaron a legal. Sichel. Mira, Veamos la lista de los aportes. ¿Quiénes pusieron las platas ahí? Escuchemos los descargos igual de como, programa y ahí igual como vamos a- ustedes lo han financiado En la históricamente réplica. y lo tratan de renegar, pero... No pero comparemos tranquilo, y no empatemos pero porque todo pero, Chile Paulina, sabe dónde está la plata. Sí, mucha ¿Y por qué tranquilidad. el candidato es Sebastián? Porque Pero- es la continuidad de Sebastián. No, pero, Paulina, fíjese, pero- no dejan eso terminar de Pedro, porque, le doy el tiempo porque para Sebastián, y atacar, y atacar, y atacar, cuando uno Avancemos. pone Es que datos. frente a mentiras hay No, que aclarar ¿cuál es la porque la mentira? ciudadanía no merece que tú mientas. Estoy mintiendo que el patrimonio del Partido Estás Socialista es 10.000 mintiendo millones de que pesos. que es plata Dije que tenía un de patrimonio de 10.000 empresarios. millones de pesos. ¿Y por lo qué único no que he podría dicho. tener un patrimonio? Paulina, Estoy solamente poniendo eso sobre la escuchemos mesa. a Pedro, ¿Quién inmediatamente maneja yo doy la palabra recursos? ahí. Pero déjenme terminar. Sí, Déjenme porque terminar no- porque no ha- a mí me llama la atención también que una persona que trabajó en distintos cargos en el Estado, como Sebastián Sichel, que me parece que es sumamente legítimo, hace ya más de 10 años, casi 15 años atrás, se le tilde de operador político. Y cuando gente relacionada al Frente Amplio o a los partidos de la concertación son gente con voluntad de servicio público. La verdad que me parece que es ridículo porque yo creo que aquí hay una combinación de una experiencia en política, en el mundo público, también con emprendimiento, que me parece que es una gran combinación, que me parece que es necesaria para alguien que quiere gobernar el país. Me parece que es importante que quien vaya a gobernar también tenga experiencia, no solo en el mundo público, sino que también en el mundo privado, que haya tenido que emprender, que haya tenido los problemas que significa en este país emprender, porque tenemos un Estado, porque cuando se habla de los abusos, tenemos que avanzar también en terminar con los abusos del Estado, que son terribles, en las filas que le hace hacer a la gente, en lo que se demora en llegar con la ayuda, en las trabas que pone para poder emprender. Son cosas que tenemos que estar de acuerdo en que hay que avanzar. Y eso es lo que nosotros estamos planteando como candidatura. Nosotros no vamos a caer en la descalificación, nosotros lo que queremos es propuestas, ideas y que es un proyecto de país. Esto no es contra alguien, esto es por algo. Y eso es lo que nosotros hemos planteado. Transformaciones importantes que se requieren en paz, enfocado en las personas, no siguiendo discutiendo de temas políticos que creo que hoy día a la ciudadanía no le interesan. Paulina, y luego el diputado Jackson. Mira, creo que esto como es de futuro, según Pedro, tenemos que ver las propuestas que vienen. ¿Y cuáles son las propuestas del candidato Sichel frente a la propiedad de los derechos de agua? Pero si están, pues, cosa que la bueno, vea. tenemos diferencias profundas. Yo creo que aquí Sichel fue ministro de este gobierno, no fue hace 10 o 20 años, fue ministro de este gobierno. ¿Cuáles son los aportes que hizo él como ministro de Desarrollo Social en la pandemia? ¿Cuáles son los aportes que hizo antes en Corfo? ¿Ah? ¿Cuáles fueron las grandes propuestas? Y en Banco Estado, ¿cómo acercó el banco a la ciudadanía? ¿Cuáles fueron las políticas del banco siendo el presidente del banco? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Hay una trayectoria, hay una huella que él no tiene. ¿Ah? Entonces, creo que cuando se dicen mentiras como las que se ha dicho aquí, hay que clarificarlas, ser muy directo a la ciudadanía. El candidato del empresariado es Sichel. La candidata Narváez es una candidata socialista que fue ministra, que defendió proyectos importantes del gobierno de Bachelet, como el proyecto de educación, el proyecto respecto a la unión civil. Hay una consecuencia política, es militante de un solo partido. Nació socialista porque su padre fue socialista, igual que el mío, y somos socialistas hace más de 30 años. Hay consecuencia política. Diputado Jackson. Sí, yo creo que con respecto al dinero en política, al final de lo que se trata es de la autonomía. Lo que tú quieres es que quien te represente tenga autonomía para tomar decisiones, aunque tenga que apretar o tocar intereses particulares. Y eso yo creo que es el marco que importa. Por lo tanto, si un partido tiene patrimonio, independiente de cómo haya sido gestado ese patrimonio, por supuesto que si es patrimonio propio, tiene autonomía para actuar, o debería tenerlo. El problema es que ambas coaliciones, hoy día representadas en Unidad Constituyente y en Chile Vamos, durante muchos años, cuando había mala legislación respecto al financiamiento, se financiaron ilegalmente con intereses que estaban destinados a proteger a grandes empresarios, ya de la minería, de la energía, de la banca y de un montón de otras áreas. Por lo tanto, la candidatura, al menos desde Apruebo Dignidad, se para con mucha tranquilidad frente a esa autonomía que va a tener al momento de ejercer el poder.
Y eso es lo que nosotros aspiramos y es la tranquilidad también que le queremos ofrecer a la ciudadanía con la candidatura de Gabriel Boric, porque no tenemos ningún interés creado en ninguna de los aportes, por ejemplo, que se han visto en otras candidaturas. Y yo diría que cuando se habla del mundo del emprendimiento y de cuáles son las posibilidades para emprender, a mí lo que me llama la atención respecto a lo que ha pasado en los últimos años es que hay una contraposición bien grande entre el gran empresariado y las pymes. Porque sí, es cierto, existen trabas burocráticas para poder emprender y para acceder al capital de trabajo y un montón de cosas que el Estado tiene que favorecer para las pymes. Pero al mismo tiempo, mientras más concentrado está la venta y por lo tanto mientras más concentrado está el poder económico en pocas empresas, también es más difícil para las pymes. Por lo tanto, un objetivo de desconcentración de la economía que apunta a pegarle a intereses económicos de hoy día también es mejor para las pymes. Y eso al menos es la voluntad que tenemos desde la candidatura de Gabriel Boric. Y una última cosa, porque hablaron respecto al IFE, que dicho sea de paso, Johanna, tú lo sabes bien porque lo trabajamos ahí, no fue obra de la presidenta del Senado. Ejerció una muy buena vocería en un momento, pero fue un trabajo que desde hace más de un año y medio, desde toda la oposición, estamos trabajando y empujando. Y en ese momento, el más difícil probablemente que ha vivido la historia reciente de nuestro país, en términos económicos, fue cuando tanto Sebastián Sichel con Ignacio Briones, que después se saludaron, ¿no? Se felicitaron por haber mantenido y no haber sido sujetos de presión para aumentar los fondos, dijeron que era imposible nos dijeron, es inviable, es impagable, es soñar y es mentirle a los chilenos el que podamos tener un IFE que esté por sobre la línea de la pobreza y que sea universal. Hoy día, las personas que están hoy día en la casa y que nos están mirando, probablemente, si es que se inscribieron en el registro social de hogares, hoy día están recibiendo un IFE, que quizás no es suficiente, pero lo están recibiendo. ¿Era posible? Sí era posible. Claro que se puede, podríamos decir, ¿o no, Pedro? Claro que se puede. Y no quisieron. Tomaron la decisión política de dejar recursos suficientes a la gente en pandemia y tuvo que salir a la calle y tuvo que exponerse con mayor probabilidad al virus antes de que existiera la vacuna. Diputado. Que sin duda ha sido un proceso ejemplar la vacunación. Pero todo el año pasado pudo haber sido distinto y se decidió no hacerlo. Y eso es algo con lo que tiene que cargar la candidatura y el gobierno de Sebastián Piñera. Como parlamentario nada más, ¿usted considera que debiese dejar el cargo como presidente del Senado? Me parece lo más prudente. Creo que va a entrar en conflicto de interés porque en el fondo uno no sabe si es que está... El discurso del jueves es la expresión de eso. Fue un discurso presidencial, no fue un discurso de presidenta del Senado. Por lo tanto, creo que ocupar el cargo y aprovecharse del cargo cuando uno tiene que generar confianza en toda la oposición me parece imprudente. Y por lo tanto, yo al menos hubiese esperado que en vez de ocupar el momento de la presidencia para dar la cuenta, que se hubiese limitado más a eso que a un discurso presidencial que creo que todos lo notamos. Entonces, ahí creo que hubo un roce que probablemente con un poco más de prudencia hubiese sido un bonito gesto para el resto de la oposición con el que se tiene que articular. ¿Es aprovecharse del cargo, diputada Pérez? No, yo no lo veo así. Yo creo que yo le concedo algo a Giorgio. Trabajamos juntos el IFE hace 15 meses, ¿ya? Y no voy a olvidar y voy a contar una breve anécdota. Estábamos ahí y estaba el ministro Sichel en ese minuto y el que nos ayudó también con hartas personas, ¿cierto? Fue José de Gregorio, exministro del Banco Central, o sea, presidente del Banco Central, exministro de gobiernos pasados. Y Sichel, que fue alumno de él, ninguneó en su minuto en la comisión, porque está en las actas, a José de Gregorio. Ya lo que quiero decir es que después de 15 meses, y pese a todo el trabajo que hicimos, Jasna Proboste logró instalar al gobierno para que no solo ayudara a las familias y lográramos eso, porque nosotros veníamos casi con estas mezquindades del gobierno subiendo 10, 20, 30. Partió en 45 lucas, Exacto, después 65. Pero no lo después logramos 100. en 15 meses. Y sí tenemos que concederle, Giorgio, con el apoyo de toda la oposición, que Jasna Proboste sí lideró ese trabajo, pero no solo a las familias, sino también a quienes están trabajando a esta hora, en las ferias, en los feriantes, que también avanzamos junto a mociones parlamentarias, y ella lo instó a las pymes de entregar un bono alivio de medidas tributarias concretas, y que nos queda, y ella lo dijo en su cuenta, nos queda avanzar y seguir avanzando en materia de derechos humanos y en materia de una gobernabilidad para recuperar el crecimiento, el desarrollo post-pandemia. Son dos temas que quedan pendientes y los dijo. Y ella quería rendir cuenta al Congreso, por eso tenía estos tiempos. Ahora, lo que decida en el martes, yo creo que lo decida el Senado. Sin duda ella va a tomar la mejor decisión, estoy muy clara, pero
pero que quiero hacer y decir que efectivamente ha sido importante el rol que ha podido utilizar gracias a la oposición, y ella ha liderado la oposición también. Y eso es un dato de la causa, que más allá de lo que pueda pasar, nosotros nos vamos a necesitar todos, y espero para segunda vuelta, y por lo tanto tenemos que ir construyendo un relato conjunto. En eso que se nos vaya el tiempo, quiero aprovechar de preguntarles cómo se va a ir reordenando el mapa electoral de cara aquí a lo que va a ocurrir en el mes de noviembre. Por eso quiero preguntarle a Giorgio de qué manera se va a incorporar a Daniel Jadue, de cuánto del Partido Comunista va a tener esta nueva etapa de la campaña de Gabriel Boric. Para nosotros es muy importante consolidar el trabajo que hemos venido haciendo en Aprodignidad. Y como te decía al comienzo, no es menor que la candidatura de Daniel Jadue haya convocado 700.000 personas a una primaria. Insisto, más que incluso el ganador de la primaria de Chile Vamos. Por lo tanto, tiene que ser una síntesis donde claramente a Gabriel Boric le tocará convocar, encontrar los mejores puntos en términos programáticos, abrir un proceso de participación con las distintas personas, limar si es que hubieran aún asperezas para que desde Aprodignidad, estando consolidados, podamos salir a buscar a otras personas, porque entendemos, como se ha dicho, y yo entiendo el punto de que es menos de la mitad del padrón de gente que efectivamente ha votado últimamente. Yo entiendo que es una votación alta porque poca gente se levanta para las primarias en general. Y por lo tanto fue alta, pero no nos alcanza con 1.700.000 votos para salir electos a fines de año. Y por lo tanto, nuestro trabajo será, a partir de una consolidación de Aprodignidad, ver cómo nos aproximamos a los sectores que no necesariamente se sienten interpretados por los bloques políticos, sino que ven a una candidatura, ven un proyecto, ven las ideas y dicen, yo me la juego por esta línea. Claro, pero yo creo que la candidatura de Gabriel Boric proyecta mucho eso. Hacia todos los lados. Hacia el centro. Hacia todos los lados. Por ejemplo, desde la lista del pueblo cuestionan y dicen que ninguno de los candidatos que ganó el domingo los representa. Y está bien, y están en su legítimo derecho. Y muy probablemente, por las discusiones que tengan ellos, van a levantar una candidatura. Y están en todo su derecho. Ahora, lo que yo digo es que la candidatura de Gabriel Boric, desde Aprodignidad consolidado, tiene que abrirse hacia todos los mundos. Van a haber sectores que yo creo que desde la izquierda... ¿Crecer para los dos lados? Yo creo que se puede. Yo de verdad lo creo así, porque la política en Chile, o la política en este momento del siglo XXI, ya no es solamente la reducción a un eje de izquierda-derecha, eso es unidimensional. Eso, claro, tiene que ver con la discusión entre capital y trabajo, entre Estado y mercado, pero hoy día hay otros ejes que entran de manera, por así decirlo, ortogonal, perpendicular, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con la discusión de más democracia o menos democracia, con los derechos humanos, y que creo que no calzan necesariamente en esa reducción a un solo eje. ¿Es importante el eje izquierda-derecha? Por cierto, la candidatura y Aprodignidad se para desde la vereda izquierda, pero la pregunta es hacia dónde vamos. Yo diría es hacia todos los lados. Y en el caso de Sebastián Sichel, ¿cómo se reordena o qué estrategia se toma de cara aquí a noviembre? ¿Los partidos políticos en un segundo plano? No es en un segundo plano, es dentro de la candidatura, pero no solo con los partidos. Esto no se trata solo de los partidos. Los partidos representan en total, todos los partidos de Chile, el orden del 3% de la población, no más que eso. Entonces, por lo tanto, es evidente que esto es con los partidos, pero convocando a mucho más gente más allá de las fronteras, no solamente de los partidos, sino que las fronteras naturales de Chile Vamos, si queremos ser un proyecto de mayoría. Yo creo que eso es súper importante. ¿Pero qué tan cerca o lejos de los partidos? ¿Aparecen o no aparecen en la foto? No, van a aparecer de todas maneras, tienen un rol, eso es evidente. Hay 3 candidaturas además que pusieron ideas sobre la mesa con las cuales hay que conversar, hay que tomar las buenas ideas que ellos plantearon. Esto se trata de sumar, no de restar. ¿A José Antonio Casta sumarlo o no? No, pues si no está en Chile Vamos. Ah, ya. Si no está en Chile Vamos, esa pregunta es como yo te pregunto a ti, ¿y sumar a Yarna Proboste? No, pues si está en primera vuelta ya solo la candidatura. Yo creo que es de perogrullo eso. Y respecto de, se preguntaba de lo de Yarna... Pero recogiendo lo que dice el diputado Jackson, se descarta absolutamente cualquier vínculo con republicanos. ¿Puede eso afectar la candidatura, lo que pueda pasar de aquí a noviembre con Sebastián Sichel? Yo siempre pregunto por qué a Chile Vamos le preguntan si va a ir con republicano, que tiene su candidato propio, y al Frente Amplio no le preguntan si va a ir con Yarna Proboste, que tiene su candidatura propia, pero la democracia cristiana, porque es evidente que no. Un liderazgo presidencial con su lista parlamentaria me parece que es casi de perogrullo. Así que yo creo que no... Lo que pasa es que en el pasado han ido en conjunto, por eso solo una vez, y fue una definición. Por eso lo plantea, si se puede repetir. Habría que preguntarle a José Antonio Cast, porque él tiene una definición, él definió el camino propio, por lo tanto con eso pero si es que él fin de la conversación. No ha cambiado de opinión. Entonces no hacemos política. La tira al córner, No, lo tira al córner. No, hay una definición. Chile Vamos tiene su candidatura, tiene su proyecto. Bienvenido todos los que quieran sumarse, pero aquí no hay concesiones, aquí no hay cambio de estrategia. Nosotros tenemos un foco sumamente claro. Chile Vamos lo tiene definido. Y quería hacer un punto respecto de la presidencia del Senado. No, pero es que no tiene que ver con Yarna en particular. Yo creo que hay una cosa más atrás aún. Yo presenté un proyecto hace ya mucho tiempo atrás, cuando estuve en el Congreso, que de hecho me sacó ronchas con el entonces candidato
candidato Manuel José Sandón, que quien se presenta a la elección presidencial no debiera seguir en su cargo. Se produce en el Senado una cosa bien compleja, que es que los senadores a mitad de periodo pueden ir a la elección presidencial, participar de ellas, perder esa elección Y seguir 4 y años. seguir en el Senado. Pasó con Eduardo Frei, pasó con Alejandro Guillé. No es un tema que tenga que ver con esta candidatura en particular, y quiero ser súper claro en eso, porque también ocurrió con Manuel José Sandón la vez anterior. los alcaldes, O sea, es de todos lados. En Los el caso de los alcaldes un mes alcaldes, antes ¿debiese dejan ser el igual? cargo, y cuando uno va a la reelección en el mismo cargo, parece tener sentido que haya una continuidad y uno pueda permanecer. Pero creo que se presenta a otro cargo al Los momento de alcaldes inscribir también, su candidatura, debiera dejar ese cargo en particular. Lo mismo A mí me con parece los que es algo alcaldes, que no tiene que ver con... Pedro, ¿Mm? lo mismo con los alcaldes. Es que el alcalde va a la reelección a su mismo cargo. Pero es lo mismo, utiliza el mismo No, plataforma. no, yo creo que hay una diferencia, yo creo que es súper importante. Yo lo planteé en su minuto, una discusión que no tuvo mucho asidero en el Congreso, lamentablemente, pero creo que está abierta. Obviamente no es para verlo ahora, porque sobre la coyuntura y encima sobre la marcha creo que no es el momento, pero creo que es una discusión que tenemos que tener. ¿Qué pasa con los que van a la reelección y qué pasa con los que van a la reelección en otro cargo? Que viene bien Sí, importante. porque los diputados cortan, o sea, en el fondo, Claro. si no salen electos candidatos, o sea, si no se gana la Pero- presidencial, dejan el exactamente. cargo igual. En cambio, en el Senado el problema es que siguen. Sí. Siguen, Bueno, que ese es el más años tema. en su Lo mayoría. Es dijo muy particular. Paula Narváez en la entrevista al inicio del programa, que finalmente ella ha estado en una posición menguada respecto a la candidatura de otras personas que tienen una posibilidad de visibilización de su trabajo. Quiero volver a lo que... Perdón, sí, ¿significa eso que en cierta medida saca ventaja a la senadora Proboste, se aprovecha un poco de su cargo? No, yo no lo personifico en la senadora Son Proboste, las digo en condiciones. general, personas que tienen un cargo, tienen posibilidad de estar en vitrina, digamos, permanentemente. Pero como Entonces, contendora no lo estoy en las diciendo, eventuales primarias sería... me estoy Yana remitiendo a Proboste. lo que dijo Por mi eso lo candidata pregunto. al inicio. Quería volver sobre lo que decía Giorgio, respecto a hacia dónde crece esa candidatura. Tengo aquí la declaración que hizo el día miércoles en el diario Boric. Boric reafirma su opción de izquierda. No estamos corriéndonos hacia el centro. Tenemos nuestros domicilios políticos muy claros. Esta es una candidatura de izquierda. Entonces yo creo que es difícil afirmar lo que se tiene por un lado y crecer hacia otro. Por lo tanto, más con estas declaraciones categóricas del candidato, que debemos entender que es la postura de él. Evidentemente, él sale electo con el apoyo del Partido Comunista, con un fuerte apoyo, o sea, hoy día va a tener que necesitar ese apoyo y no va a poder crecer hacia lo que él llama el centro. Yo creo que el Partido Socialista, el PPD, los partidos que apoyan la candidatura de Paula Narváez tienen un gran espacio. La Democracia Cristiana también tiene un espacio donde podemos expresar nuestros proyectos políticos particulares, que son de cambio, que son de transformación, que son con la experiencia, pero también con una visión de que Chile cambió y que se requiere avanzar en cambios profundos de la sociedad, porque los gobiernos de la concertación, Natalia decía, fueron exitosos. Sí, fueron exitosos, pero también acrecentaron una brecha de desigualdad importante. Y nosotros, como personas de izquierda, tenemos que preocuparnos de que esa brecha no exista. Tenemos que avanzar a la igualdad, a la justicia social. Y para terminar con el candidato Sichel, y con esto termino. Sichel es un candidato del marketing. Es un candidato que buscaron la mejor cara para que arrastre las ideas de Lavín, porque en el fondo es un Lavín 2.0. Una persona que está en contacto con la ciudadanía, que tiene ideas nuevas, pero no lo es. Es tan candidato de marketing que ahora le quieren cambiar el nombre a la coalición Chile Vamos porque está muy dañada la marca. No se ha hablado de la coalición. Yo leí en el diario eso, No, pero bueno, que Chile Vamos pero no se ha dicho eso. Queda tiene bien. la marca, es un candidato que lo dijo Santa Cruz aquí creo la semana pasada, las encuestas lo mostraron ganador y por eso las platas fueron ahí. Entonces, tal como se inventó un candidato de marketing, se va a inventar una lista parlamentaria igual. Se están abriendo a los dirigentes Yo creo que es de una parlamentarios, a ligandad, dirigentes sindicales. es de una ligandad Están después de una buscando primaria de gente. 1.400.000 personas tratar de candidato de marketing cuando lo que tenemos es Bueno, una sí, candidatura... la Coca-Cola Pero, también oye, es marketing. la candidatura del Partido Socialista nace del partido por la necesidad No. de tener un candidato La- sin adhesión la ciudadana. candidatura- Esto se trata de votos, se trata de adhesión ciudadana, que la gente empatice con un proyecto político y eso fue lo que se vio el domingo pasado. Yo creo que es candidatura evidente. socialista El nace de resto las mucho bases discurso. socialistas, no nace de Porque una no- encuesta, Al tiro a este lado, ni nace de la plata de los empresarios. Diputado Jackson, Sí, no, solo creo que durante el camino ahora quizás sea muy pronto para
para asegurar que no va a haber crecimiento de la candidatura de Gabriel. Nos podemos llevar varias sorpresas. Creo que hay un mundo de la tradición socialista que se siente muy interpretado por el proyecto que encarna Gabriel Boric y que sería prematuro, sobre todo para quienes han sido partidos históricamente que se ubican en la vereda izquierda, como es el Partido Socialista, tratar de pensar que la candidatura de Gabriel Boric no va a poder llegar también a ese mundo, así como a otros, ¿no? Y cuando digo a todos los lados me refiero que, insisto, no es exclusivamente en el eje izquierda-derecha, es a las personas que votaron por el apruebo. A diferencia, por ejemplo, del candidato Sichel, que muy hábilmente no dijo nada hasta el plebiscito. Porque no se juega por una idea, ¿no? Porque no dijo apruebo ni dijo rechazo y hoy día va a tratar de decir, obvio que voté apruebo y cuando vaya a las reuniones de los de rechazo... Dijo apruebo. Nunca hizo campaña por la... Dijo apruebo, pero no digas que no dijo porque dijo apruebo. ¿En qué fecha? Bueno, búscalo, pues. No, yo lo busqué, pues, no lo encontré. Bueno, te lo voy a buscar y te lo voy a Búscame mandar. lo encuentra porque no dijo ni una palabra respecto a la prueba y hoy día, claro que va a tratar de... No construyamos cosas que no son. Yo quiero insistir en una cosa que es súper importante. Pedro, pero es lo que que pasa es es que súper de este relevante. sector han hablado poco, que las entonces, candidaturas para que no le son vamos del a dar la marketing. oportunidad. Las candidaturas son de los votos. Y volvemos contigo. Natalia. De la Creo gente. que a mí me llama profundamente la atención cuando en periodos electorales el centro cobra tanta relevancia. Hoy día todo el mundo quiere ir hacia el centro. Y no deja de ser curioso. Yo creo que lo que dijo Gabriel Boric el miércoles es cierto. O sea, él es un candidato de izquierda, ha hecho un pacto con el Partido Comunista. Ese es su domicilio político. Que él apunte a temas que puedan ser de interés transversal, sobre todo de la gente más joven, como el medio ambiente, la descentralización, el feminismo, me parece muy inteligente, muy estratégico por parte de Gabriel. Yo invito nomás a los electores a conocer cuál es el programa en esas ideas. No basta tener la idea, sino que ver qué es lo que voy a hacer en esos temas. Y si esas ideas son del pasado o son del futuro, hay que informarse. En el caso del Partido Socialista, fue un partido que buscó una primaria con el Frente Amplio y el Partido Comunista hace 2 o 3 meses atrás. Entonces, llama la atención, como decir, no, ellos están en la extrema izquierda y nosotros estamos en el centro, cuando hasta hace muy poco estaban golpeando la puerta de esa primaria. Y la verdad es que fue un episodio... Dice claramente que el Partido Socialista era un partido de izquierda. No, está bien, pero en el fondo decir que tenemos más opciones de centro porque ellos están en la extrema izquierda cuando hasta hace pocas semanas se buscaba esa opción. A mí el tema del marketing también me parece, Paulina... que yo creo que todos los partidos han explorado eso. O sea, el cambio de concertación a nueva mayoría, yo no sé, pero me imagino que también fue una estrategia de marketing político, ¿no es cierto? Entonces, criticar a un sector u otro porque hace ese tipo de cosas cuando las han hecho todos en algún momento me parece un poco mezquino. Bueno, yo creo que aquí todo el mundo habla del centro. La DC siempre ha querido... utilizar el centro político. A veces con nuestros socios de la izquierda nos hemos visto un poco enfrascados complicadamente porque no respetan el centro político o la centroizquierda que sí utiliza la DC. Pero más allá de eso, yo quiero decir que en la candidatura hoy día de Jasna Proboste, y ella lo ha dejado muy claro, va a ser muy ciudadana porque la ciudadanía es la que ha pedido que ella esté presente. La gente la quiere mucho, por eso también hizo envallenar, ¿cierto?, sus proclamaciones del territorio, es dieguita, cree en la descentralización de verdad, ha tenido que luchar con embates también de la derecha oscura, ¿cierto?, que la ha querido sacar por una acusación bastante compleja y lo han reconocido, que era parte de una operación política, de sacarla, ¿cierto?, un cargo y afectarla. Pero más allá de eso, yo digo, ¿por qué la gente va a preferir una copia de lo que es, ¿cierto?, la candidatura al centro, que sí va a representar Jasna centroizquierda a Sebastián Sichel? Sebastián Sichel representa a la derecha y lo quiero decir con todo, es la continuidad de Piñera, es otro Sebastián. Y eso es lo que vamos a encontrar en esa candidatura, más allá de que hoy día se vista de independiente, ¿ya? Pero aquí nosotros vamos a hacer una candidatura ciudadana desde el territorio, desde nuestro liderazgo también, que han logrado ser reconocidos y validados. Quizás no en la convención, pero sí con la mayor cantidad de alcaldes, con la mayor cantidad de gobernadores recién electos, que la derecha no lo quería y tampoco lo quería la derecha de Sichel y toda la derecha de Piñera no quería la elección de gobernadores porque no estaba preparada aún y por eso sacó un solo gobernador. Entonces, lo que quiero decir es que aquí se configura en el territorio un espacio ciudadano para que todos los candidatos, no solo los que ya fueron a primaria, sino todos salgan a la cancha y puedan mostrar sus propuestas, sus ideas, su trayectoria y lo que han hecho en su vida política. Todos peleándose por el centro. Sí. Yo quiero volver al momento político en el que estamos, porque en medio de un proceso constituyente, con una impugnación fuerte después del 18 de octubre a todo lo que ha sido, sobre todo las deudas de la transición a la democracia. Nadie puede desconocer que en muchos aspectos hubo avances, pero en general el modelo que fundó la dictadura, ¿no?, el modelo neoliberal se mantuvo, los pilares principales. Y yo creo que hoy día
podemos reconocer en todas aquellas personas que desde el año 90 en adelante quizás dieron sus disputas al interior y las perdieron. Fue todo un pueblo de cultura, tradición, socialista, de oposición, de los distintos partidos dentro de la Concertación que perdieron sus batallas y que hoy probablemente y muy probablemente se sientan atraídos a las posturas que desde la candidatura de Gabriel Boric, desde el Pacto Pro Dignidad se han venido levantando, que son o tratan de ser, buscan ser, la ciudadanía es la que va a tener que elegir eso a fin de año, la expresión de ese llamado por el apruebo, por tener una constitución nueva, por tener cambios que sean radicales en las vidas de las personas y que les permitan desarrollarse mejor. Y yo al menos creo que la candidatura de Gabriel Boric quiere convocar a todo ese mundo y ahí no se exige carné político, ¿no? Sino que todas aquellas personas que compartan esa rabia que se expresa en esperanza. Y al menos ese es el mensaje que busca transmitir la candidatura de Gabriel. No sé si lo habremos hecho también, pero al menos los números del fin de semana pasado nos dan un primer buen escalón para poder, desde Prodignidad, convocar a mucha más gente en noviembre. Sí, ya estamos terminando, le voy a dar la palabra a Pedro Brown, pero vamos a también un poco mirar cómo se viene la semana y para que cada uno tenga también su planteamiento. Pedro Brown. Sí, mire, la verdad que nosotros estamos muy contentos porque la verdad que tenemos una candidatura de Sebastián Sichel que nace de una primaria abierta, donde la ciudadanía mayoritariamente se manifestó, decidió que ese fuera el candidato con un programa que la ciudadanía hoy día conoce y creemos que podemos representar de muy buena manera a todos esos chilenos que esperan que hayan transformaciones con orden, con paz, donde la libertad se defienda con mucha fuerza y donde, en definitiva, todas esas mujeres y hombres que se sacan la cresta todos los días para ir a trabajar, vean que tienen oportunidades reales y que cuando a veces tienen un traspié, haya un Estado que les dé una mano, pero una mano de verdad. Y por eso que hemos avanzado en instrumentos que hoy día ya no son focalizados, que son universales, que son de transferencia directa, que van a permitir hacia adelante poder ir ayudando a las personas a salir adelante. Yo creo que eso es súper importante, pero quiero insistir. Esto no se trata de la política, no se trata de los partidos, se trata con los partidos, con la ciudadanía. Bienvenidos si hay empresarios, bienvenidos. Bienvenidos si hay emprendedores, también. Partidos políticos, obviamente. Pero esa inmensa mayoría de chilenos que lo que espera es poder tener un crecimiento en libertad, en paz, con desarrollo y ojalá también con mucha solidaridad. Paulina Bodanovich, para ir cerrando ya. La derecha no debería estar contenta, creo yo, porque tiene al país en una situación bastante complicada, desmedrada económicamente, con altas carencias para la ciudadanía. Y esos instrumentos asistencialistas a los que alude Pedro Brown, me parece que son políticas pequeñas, no es la política. Nosotros tenemos una visión política de lo que queremos para Chile. Queremos un país que cambie. La derecha no quiere cambiar, ¿ah? La centroizquierda busca el cambio profundo conforme a lo que ha pedido la ciudadanía. La concertación de Partidos por la Democracia no fue una marca, no fue un eslogan. Fue un sentimiento profundo de 17 partidos políticos que se unieron para luchar contra la dictadura. Y en la unidad encontraron la forma. Ese arcoíris representaba la diversidad. Y fuimos capaces de hacerlo. La nueva mayoría, por petición expresa de la presidenta Bachelet, se la jugó, no por conveniencia política, porque tal vez no se necesitaba, entre comillas, al Partido Comunista en el gobierno. Pero sí se necesitaba una fuerza sin exclusiones. Entonces, la lucha hoy día nuestra está en eso, en incluir, en abordar, como dijo Paula Narváez en el inicio, la unidad más amplia de todas las fuerzas progresistas posibles, porque la única misión en este momento político es que no vuelva la derecha a gobernar Chile, porque lo hace mal, no lo hace para la ciudadanía y no lo hace con el corazón puesto a la izquierda. Natalia González, para ir cerrando ya su último minuto. Sí, a mí me llaman la atención esas expresiones de que la derecha no vuelva a gobernar Chile. Yo creo que estamos en una democracia y en una democracia eligen los electores y son los electores los que dan la oportunidad a los distintos candidatos que representan distintas ideas que los representan mejores a ellos. Yo creo que acá legítimamente todas las fuerzas políticas tienen derecho a gobernar y hay que respetar ese derecho a gobernar, que a mi juicio se puso en entredicho en este gobierno. Porque la verdad es que cuando se dice la derecha lo ha hecho mal ¿en qué contexto? En un contexto de pandemia donde, vuelvo a reiterar, es uno de los países mejor evaluados de la región respecto a su gestión de la pandemia. Cuando se dice la derecha lo ha hecho mal después del estallido social y la crisis política más grande que hemos tenido de vuelta de la democracia. Ningún otro gobierno para atrás tuvo una crisis de esa envergadura. Entonces, comparemos peras con peras. Yo creo que hoy día la ciudadanía lo que está buscando es renovación en los liderazgos,
lo que está buscando es que se le respete como persona, se respeten sus libertades y sus capacidades, no que se le reemplace. Y en esa línea yo creo que candidatos que de alguna manera le hablan a ese electorado, a un electorado que no quiere que le reemplacen su capacidad de generar ingresos propios, sino que más bien le den una mano, le den un empujón cuando está con dificultades, ese es el electorado que hay que salir a conquistar. Y a mí me parece que en ese sentido Sebastián Sichel es un liderazgo renovado que apunta a los principios y valores de la centroderecha. Y en ese sentido a mí me parece que es honesta su candidatura y que le habla a un electorado de derecha y también de centro. Diputada Pérez, para cerrar ya Sí, estamos muy contra el breve. tiempo. Yo creo que esta semana yo pediría que el gobierno se aboque a trabajar por los temas de la gente, que aún lo decía Yasna, ojalá, ¿cierto?, concluya de buena manera este gobierno en los temas de seguridad, en los temas de drogadicción que tenemos en muchas poblaciones y en todas las regiones, y temas que son las urgencias. Y acompañar un proceso constituyente creo que es responsabilidad de toda la clase política y de todos los candidatos. ¿Por qué? Porque es un compromiso el habilitar lo que el país, ¿cierto?, pueda decidir. Si decidimos una nueva constitución, a quien sea la presidenta o el presidente le va a corresponder, ¿cierto?, habilitar ese proceso, y es mucha responsabilidad política, y para eso la gente hoy día necesita mucha cordura en lo que está proponiendo, en lo que va a hacer, pero por sobre todo, ¿cierto?, pensar en la gente, en los ciudadanos, no solo en Santiago, sino en las regiones. Y la ley de presupuesto que vamos a trabajar ahora debe tener ese empeño en mostrar las regiones y en entregarles los recursos que hemos iniciado un proceso descentralizador. Ya se nos acabó el tiempo. Le quiero dar las gracias a todos ustedes por habernos acompañado acá esta mañana, por analizar lo que fue esta semana postprimaria. Nos vamos a una pausa y al regreso seguimos con más aquí en Estado Nacional. Ya viene la entrevista con Rodolfo Carter.